El 2025 quedará marcado como el año en que una sola decisión política cruzó fronteras y desató una tormenta económica sin precedentes en Estados Unidos. Canadá acaba de aprobar la Ley C-202, una medida histórica diseñada para reforzar su sistema de gestión de suministros agrícolas. Lo que parecía un movimiento interno de política alimentaria pronto se convirtió en un terremoto que sacudió los cimientos de la agricultura norteamericana. De la noche a la mañana, contratos millonarios se evaporaron. Toneladas de maíz, soya, leche, queso y carne de cerdo quedaron varados sin poder cruzar la frontera. Las imágenes de graneros abarrotados, maquinaria apagada y campos enteros sin destino se volvieron el símbolo de un desastre silencioso. Estados Unidos, acostumbrado a ver su agricultura como motor de orgullo nacional, de pronto enfrentaba la humillación de no poder colocar sus productos en uno de sus mercados más importantes. 7 estados clave se vieron golpeados de inmediato: Wisconsin, Minnesota, Nueva York, Michigan, Iowa, Dakota del Norte y California. Todos ellos, potencias agrícolas que generan miles de millones de dólares al año, comenzaron a sentir cómo sus exportaciones se desplomaban en cuestión de semanas. Lo que antes era prosperidad, ahora se convertía en ruina. Wisconsin, la capital del queso en América, fue el primero en tambalear. Sus cooperativas lácteas, orgullo de generaciones, comenzaron a registrar pérdidas que parecían imposibles de detener. Plantas procesadoras redujeron operaciones o cerraron temporalmente, dejando a cientos de trabajadores sin empleo. Agricultores que durante décadas se habían enorgullecido de alimentar al país se enfrentaban ahora a la cruel decisión de vender su producción a pérdida o dejar que se echara a perder en los establos. Los expertos advirtieron que si la crisis persistía apenas unas semanas más, 1/5 de la capacidad procesadora de lácteos del país quedaría inservible. Eso equivalía a más de $1.000 millones en pérdidas directas solo en el primer trimestre. Pero lo que realmente dolía no eran solo las cifras. Eran las historias de familias enteras atrapadas entre deudas crecientes, préstamos imposibles de pagar y el miedo real de perder granjas que habían sobrevivido guerras, recesiones y crisis pasadas. En Minnesota, el golpe fue brutal. Este estado, conocido por sus vastos campos de maíz y soya, vio cómo sus exportaciones se desplomaban más de un 25% en cuestión de meses. Los agricultores, incapaces de encontrar mercados alternativos, comenzaron a endeudarse peligrosamente. Cooperativas enteras redujeron personal, miles de trabajadores perdieron su sustento y comunidades rurales quedaron sumidas en la incertidumbre. Lo que parecía impensable sucedía: los graneros estaban llenos, pero las familias se quedaban sin ingresos. Y mientras tanto, en Nueva York, la crisis adoptaba otra forma. El estado que nunca duerme se convirtió en ejemplo de cómo el comercio global puede derrumbar incluso a los más grandes. Su potente sector agroalimentario, que consume millones de litros de leche cada día y sostiene a miles de pequeños productores, comenzó a colapsar bajo el peso de contratos cancelados y precios en picada. Familias que habían trabajado la tierra por generaciones estaban al borde de perderlo todo. Lo que Canadá presentó como una reforma estratégica de su sistema alimentario pronto se transformó en un recordatorio cruel: en la era de la globalización, basta una firma al otro lado de la frontera para desencadenar una catástrofe que arrastre consigo a miles de trabajadores, empresarios y comunidades enteras. Y lo peor estaba por venir. Michigan, un estado que siempre combinó la fuerza de la agricultura con la potencia de la industria energética, se vio arrastrado a una tormenta que nadie anticipó. Con más de 350 millones de bushels de maíz y 90 millones de bushels de soya producidos cada año, además de ser un centro vital de energía para toda la región, Michigan parecía intocable. Pero en cuestión de semanas, la realidad cambió. Miles de toneladas de granos quedaron detenidas en la frontera, incapaces de llegar a Canadá, uno de los compradores más importantes. Los precios del maíz y la soya se desplomaron más de un 20%, y de pronto miles de agricultores se encontraron atrapados entre deudas bancarias y la amenaza de perder todo su capital. Las cooperativas agrícolas, columna vertebral de las comunidades locales, comenzaron a recortar personal y a reducir su capacidad de operación.
Lo que antes era motor económico regional ahora se convertía en un agujero negro que absorbía empleos y esperanza. Para muchos, la crisis de 2025 será recordada como el golpe más duro desde la Gran Recesión. Más al norte, Dakota del Norte enfrentaba una catástrofe doble. Su poderoso sector agrícola, con más de 30 millones de acres de tierras fértiles, y su industria petrolera, fuente de orgullo y confianza energética, se vieron golpeados al mismo tiempo. En apenas un par de semanas, el valor de sus exportaciones cayó en picada más de un 25%. Los agricultores, que durante generaciones habían sostenido al país con su maíz y trigo, ahora miraban con impotencia cómo los contratos se evaporaban y sus finanzas colapsaban. Familias enteras, que habían construido su vida alrededor de la agricultura, se hundieron en la inseguridad económica y social. Dakota del Norte, símbolo de fortaleza y autosuficiencia, se convirtió en la prueba viviente de que una sola decisión internacional puede devastar la economía de un estado entero. En California, la potencia agrícola del oeste, la crisis adquirió dimensiones apocalípticas. Cada año produce más de 15 millones de toneladas de frutas, verduras y lácteos, aportando miles de millones a la economía nacional. Pero en 2025, esa abundancia se convirtió en pesadilla. Al quedar bloqueadas sus exportaciones, toneladas de productos frescos se acumularon en refrigeradores industriales. El costo de mantenerlos fue tan alto que muchas cooperativas y procesadoras tuvieron que cerrar temporalmente, dejando a cientos de empleados en la calle. El precio de frutas y verduras se desplomó más de un 20% en pocas semanas. Lo que no podía exportarse comenzaba a perder valor dentro del país, y los supermercados, aunque abastecidos, ya no eran capaces de absorber tanta producción. Los consumidores se beneficiaban con precios más bajos, pero detrás de cada manzana barata había una familia agricultora que se arruinaba. La economía de California, acostumbrada a resistir sequías e incendios, enfrentaba ahora un enemigo mucho más silencioso, el colapso de sus mercados internacionales. Y luego está Iowa, el corazón agrícola de Estados Unidos. Con más de 2,5 billones de bushels de maíz y 600 millones de bushels de soya producidos cada año, Iowa siempre fue el símbolo del poder agrícola americano. Pero cuando Canadá cerró sus puertas, Iowa se convirtió en la evidencia más clara de la fragilidad de la economía nacional. En cuestión de meses, los precios del maíz y la soya cayeron más de un 25%. Las pérdidas económicas podrían alcanzar cientos de millones de dólares por trimestre. Cooperativas enteras, que eran el alma de los pueblos rurales, comenzaron a quebrar. Familias que durante generaciones se habían enorgullecido de alimentar al país estaban ahora al borde de perder todo lo que habían construido. La caída de Iowa no es solo una crisis local, es una señal de alarma que demuestra cómo decisiones tomadas a cientos de kilómetros pueden arrasar con décadas de trabajo en cuestión de semanas. El mapa agrícola de Estados Unidos se tiñó de rojo, y lo que parecía una tormenta aislada pronto se convirtió en un huracán que arrastraba estados enteros hacia la desesperación. Pero la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿esto era solo el inicio de un colapso aún mayor? Mientras los agricultores intentaban sobrevivir a diario, la magnitud de la crisis se hacía evidente incluso para quienes nunca habían puesto un pie en el campo. Supermercados con estantes inestables, cadenas de suministro quebradas y comunidades rurales al borde del colapso reflejaban una verdad incómoda: la seguridad alimentaria de Estados Unidos podía tambalearse con una sola decisión extranjera. Lo más alarmante no era solo la caída de los precios o las toneladas de productos en descomposición. Era el impacto social que se desataba como un efecto dominó. Granjeros endeudados hasta el cuello que tenían que vender la tierra heredada de sus abuelos. Jóvenes que abandonaban el campo porque ya no veían futuro en la agricultura. Trabajadores migrantes despedidos sin previo aviso, dejando pueblos enteros con casas vacías y calles silenciosas. Estados como Wisconsin, Minnesota, Nueva York, Michigan, Dakota del Norte, California e Iowa, pilares históricos de la producción agrícola estadounidense, se transformaron en símbolos de fragilidad. Lo que antes era orgullo nacional, ahora era un recordatorio de la dependencia brutal de los mercados internacionales. Canadá,
al priorizar acuerdos con países como Nueva Zelanda, dejó claro que Estados Unidos ya no era indispensable en el comercio global de alimentos. Y esa humillación caló hondo. Lo que empezó como una ley para proteger la gestión de suministros de Canadá terminó siendo un terremoto económico para millones de familias al sur de la frontera. Los expertos advierten que, si esta situación se prolonga, la nación podría perder no solo cientos de miles de empleos, sino también su posición como potencia agrícola mundial. La pregunta ya no es cuántos millones se pierden cada trimestre, sino si Estados Unidos podrá volver a ganarse un lugar en la mesa del comercio internacional. Pero más allá de las cifras, esta crisis expuso una lección que el país parecía haber olvidado. En la era de la globalización, la soberanía económica no depende solo de la producción interna, sino de las relaciones internacionales. Un decreto firmado en otro país puede desatar un huracán económico en casa. Para los agricultores, 2025 quedará marcado como un año de dolor, resistencia y caída. Para Estados Unidos, podría ser recordado como el inicio de una nueva era de vulnerabilidad. Y mientras el campo se llena de incertidumbre, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿logrará la nación levantarse de estas ruinas económicas, o será este el principio del fin de su hegemonía agrícola? El tiempo lo dirá, pero lo que ya está claro es que la llamada de atención ha sonado. Y esta vez, no se puede ignorar.